Buenos días a todos en esta mañana bárbara, porque eso dicen, que así se llama el fenómeno meteorológico que nos está atravesando y que parece que nos cuesta amanecer. Por tanto, os doy las gracias a todos por haber madrugado en un día gris para uniros a nosotros en este foro de la gobernanza, pero merece la pena porque estoy segura de que vamos a tratar uno de los temas más apasionantes que se pueden tratar hoy en día en términos de tecnología. No solo por la dimensión de lo que nos gusta a todos, ¿no? La importancia en términos de gobernanza, de legislación, incluso de tecnología en sí misma, sino por lo que significa como dimensión social y de concienciación. Hablamos de ética e inteligencia artificial con un panel impresionante, pero antes de dar paso a mis ponentes, a mis invitadas a la mesa redonda, quería enmarcarlo un poco porque no hay mucha gente que esté ducha en esta materia. Bueno, ni hay por qué, pues estamos aquí para aprender. Y entonces quería contaros que el Comité Económico y Social de la Unión Europea en 2017 firmó un dictamen en el que se comprometía a promover, y os voy a leer literalmente, perdonadme que me ponga las gafas, el desarrollo de una inteligencia artificial que beneficie a la humanidad. Y decía: dada la influencia tanto positiva como negativa de la inteligencia artificial en la sociedad, el CESE se ha comprometido a seguir su evolución, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde la perspectiva de la ética, la sociedad y la seguridad. Además, el CESE aseguraba abogar por el desarrollo de un sistema de normalización para la verificación, la validación y el control de los sistemas de inteligencia artificial. En este sentido, y yo creo que es muy importante y muy relevante, la Unión Europea pedía concretamente que se elabore a nivel general y en cada país un código deontológico para el desarrollo, el despliegue y la utilización de la inteligencia artificial, de modo que durante todo su proceso de funcionamiento los sistemas sean compatibles con los principios de dignidad humana. O sea, parece mentira que estemos hablando de esto, de la integridad, de la libertad, de la privacidad y de la diversidad cultural y de género, y sobre todo de estar en línea con los derechos fundamentales. Y en eso estamos trabajando y por eso estamos hoy aquí. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Joy Bulambini, que ha sido una mujer que ha hecho TED magníficos y que en el sector, pues yo creo que es muy conocida, es investigadora del MIT y fue la que nos abrió los ojos al fundar la Liga Algorítmica de la Justicia, en un movimiento cuyo objetivo era denunciar lo que en español denominamos sesgos, que generalmente se llama bias y de los que estoy segura que hoy escucharemos hablar, y nos recuerda continuamente que es importante quién codifica, cómo codifica y por qué o para qué lo hace. En el mismo Instituto Tecnológico de Massachusetts, Arini Suresh dedica también su tiempo a investigar cómo crear algoritmos de aprendizaje automático que sean justos y precisos y que permitan a los usuarios obtener los datos y las conclusiones que realmente necesitan. Luego estoy segura de que todos nuestros oyentes estarán conectados a Netflix como todos y habrán visto el documental de moda, ¿no? El dilema de las redes sociales, que se está popularizando muchísimo, todo el mundo habla de él, y en el que Tristan Harris, un ex Google, presidente y cofundador del Centro para la Tecnología Humana, nos habla cada día de la degradación y de cómo, como consecuencia del presunto secuestro que han hecho de nuestras mentes las multinacionales de tecnología, y denuncia que las decisiones que tomamos no son tan libres como creemos. A mí todo esto me causa mucha inquietud. Estoy segura de que a todos ahí nos entra como el miedillo, ¿no? Y entonces estamos diciendo: Dios mío, ¿y en España qué estamos haciendo? No tenemos nada de esto, nos vamos a morir tecnológicamente, nos van a sustituir. Pero no, en España también estamos bien. Hace más de un año la Mutualidad de la Abogacía presentó el Comité de la Ética de la Inteligencia Artificial, un proyecto que también en este sentido inició el gobierno anterior y que ya en esta legislatura se ha convertido en una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, como bien sabemos todos. Pero nosotros tenemos a nuestras Bulamini, Suresh y Harris,
y hoy nos acompañan aquí. Tenemos el privilegio de contar en nuestra mesa con Idoia Salazar, con Lorena Jaume Palasí y con Gemma Galdón Clavel, que os iré presentando paulatinamente. Así es que, Idoia, si te parece, voy a empezar contigo. Idoia Salazar es cofundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odyssey IA. Además es investigadora principal del grupo SIMPER, Social Impact of Artificial Intelligence and Robotics, y se centra principalmente en la necesidad del acercamiento multicultural a la ética de la inteligencia artificial. Como os decía, debe estar muy en línea con Bulambini, que estoy segura que la sigue porque es muy espectacular. Es profesora de la Universidad San Pablo CEU, en ese sentido somos colegas, aunque su asignatura es, por supuesto, muy relevante, y es autora de varios libros. Y precisamente vamos a empezar así, porque voy a hacer uso del título de uno de sus libros y me voy a aprovechar de cómo lo denominó, pero lo voy a convertir en preguntas, si me permites, Idoia. ¿Cómo la inteligencia artificial y la robótica afectan a nuestro futuro? Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pilar, por esta tan calurosa bienvenida. Es un placer estar aquí con vosotros y con el resto, compartir mesa con el resto de mis compañeras ponentes. ¿Cómo afecta a nuestro futuro? La cuestión es cómo está afectando ya nuestro presente. Por eso es tan importante este tipo de mesas en el que empezamos a visualizar, como has dicho, hay mucho en Estados Unidos, aquí en España ya se está empezando a hacer, cada vez son más las empresas y organizaciones que usan sistemas de inteligencia artificial, los desarrollan o los compran, y ya no es una cuestión de seguir investigando sobre este impacto, sobre que por supuesto se tiene que hacer, y sobre los desarrollos, es una cuestión de que hay que empezar a actuar ya, y hay que empezar más allá de la investigación, que por supuesto hay que seguir, pero es muy necesario el desarrollo de organismos como este Odisea, pero igual que hay Odisea, están surgiendo muchos otros, también en Europa y a nivel internacional, y es muy importante aunar fuerzas para conseguir impulsar la inteligencia artificial, que nos va a traer, estoy segura de que ayer también se habló y se hablará también en esta mesa, de las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial. Parece que esas desventajas que tiene nos suponen más descontrol, traen más, pero es un hecho que también van a traer grandes ventajas. Y lo que debemos hacer ahora es tratar de predecir esos riesgos y esos problemas que también pueden llevar esos desarrollos de inteligencia artificial, y preveyendo esos desarrollos, llegaremos a un impulso importante de la inteligencia artificial desde su uso responsable y ético. Es un hecho que está, por lo que estabas comentando antes, es verdad que esta tecnología es diferente a las demás. Realmente nunca se ha hablado de esta, bueno, nunca, pero hace muchísimo tiempo que no se hablaba tanto de ética y de filosofía, y nos hace preguntarnos, estas tecnologías de inteligencia artificial nos hace preguntarnos, ir a cuestiones que hablaban los filósofos antiguos, hasta qué es el ser humano, qué es determinadas cuestiones que son muy filosóficas. Realmente esto ha hecho resurgir pues preguntas al ser humano que hacía mucho tiempo que no se veían, y eso pues es bueno. Pero cuando nos planteamos, también se habla mucho, pues es una cuestión curiosa, porque teniendo en cuenta estas peculiaridades de la inteligencia artificial, de toma de decisiones y de autonomía, que es capaz de tener pues ciertas características que tiene o que tendrá más en un futuro, ciertas características que hasta ahora eran peculiaridades íntimas de los seres humanos, o exclusivas más bien de los seres humanos, pues parece que como seres humanos, y es una de las preguntas que dejo también sobre la mesa, hemos visto que ahora estas máquinas capaces de tomar decisiones deben de tener ética, y se ha hablado mucho de tener ética desde el inicio, como está haciendo alguna de mis compañeras en el panel, desde el origen del algoritmo, del origen del uso de esos datos. Pero también, aparte de esa ética que tenemos que
intentar poner esa normativa ética que debemos intentar poner de manera técnica en los sistemas de inteligencia artificial, también es muy importante tener en cuenta que estamos en un momento en el que debemos de pensar también en la ética como humanos. ¿Cuáles son nuestras cuestiones? La ética ahora mismo de la que se está hablando no es una ética de las máquinas, sino se debe seguir hablando de ética del humano en estos casos. Y una ética que muchas veces se adquiere, bueno, por supuesto tenemos que seguir desarrollando, pero debemos de tener en cuenta que debemos de pensar más en ella, porque hay veces que en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial y su impacto, lo que nos falla es la consciencia de esa necesidad de análisis del impacto antes del uso de esta tecnología, para intentar prever estas posibles consecuencias negativas. Por lo tanto, y dejo paso a la siguiente pregunta a mis compañeras, es cierto que hay que seguir investigando y, la manera de que las máquinas sean éticas en sí mismas, a través de ciertas medidas técnicas o de análisis de datos de los que se alimenta el algoritmo o de la manera en que desarrollamos esos algoritmos de inteligencia artificial, tener muchísimo cuidado con analizando bien el impacto que va a tener ese algoritmo. Y por otro lado, habrá que empezar a promover la consciencia de que, y la educación respecto al uso responsable de la inteligencia artificial y intentar dar formación a este respecto, de que la inteligencia artificial no es una tecnología como otras, sino que realmente requiere de este pensamiento ético a la hora de su manejo. Y ya por último comentar que es muy importante varias cosas. Seguir manteniendo, debido a estas peculiaridades de la tecnología, es importante seguir manteniendo al humano como centro, debido a esta peculiaridad de autonomía de las máquinas. La formación es muy importante, lo que comentabas, esta necesidad en España, ahora que estamos hablando de nuestro país, de formar a nivel social para quitar los prejuicios y los mitos en torno a la inteligencia artificial, a eso que comentabas que nos van a sustituir las máquinas, a determinados prejuicios que tenemos adquiridos por la ciencia ficción, y empezar a centrarnos en los verdaderos riesgos que los tiene, con un objetivo general de impulsar la inteligencia artificial desde su uso responsable. Muchas gracias, Idoia. Estoy segura que mucha gente seguirá el IGF 2020 a través de las redes sociales y espero que te repiten mucho, porque ética es una palabra que hace mucha falta en nuestra sociedad, y aquí no me quiero centrar en España, no sea que se malinterprete, empezando, ya que este foro trata de la época post-COVID, aunque no estamos parece que no estamos en un post, empezando por la ética personal de cada uno para luchar contra la situación que estamos viviendo, hasta llegar a los niveles de los que estás hablando, ¿no? Entonces sí, creo que ética es una palabra que hace mucha falta potenciar. Nuestra segunda invitada es Lorena Jaume Palassin, es directora ejecutiva de la Ethical Tech Society y de una organización llamada Algorithm Watch, donde analizan la ética de la automatización y la digitalización en el uso de algoritmos socialmente relevantes. Asimismo, forma parte del grupo de asesores de inteligencia artificial y Big Data del Gobierno de España, que, como antes he hecho referencia, ahora ya nos estamos preocupando mucho por este tema y llevándolo a otro nivel. Y Lorena, he leído muchas cosas de entrevistas en las que has intervenido, y te he de ser sincera, a veces cuando te leo entro en fibrilación cardíaca. O sea, estaba repasando publicaciones sobre ti en las que participas, y entresaqué dos frases que juntas he de reconocer que me causan mucha inquietud. En una decías: cuando automatizamos algo, debemos pensar siempre en el proceso como un sistema que necesita supervisión adicional, porque los humanos y las máquinas cometen diferentes tipos de errores. Y a veces las personas pueden esconderse detrás de las decisiones algorítmicas para que no tengan que explicar su propio sesgo. Y decías, es complicado. Y yo digo, como dicen los catalanes, y tan. Entonces, me gustaría que entraras en estos temas y nos contaras, por favor.
Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Encantado, un placer de estar con todas vosotras. Y muchas gracias por la pregunta. Sí, es complicado. Tal vez querría empezar un poco con la precisión de lo que hacen los sistemas algorítmicos, ¿no? De lo que hace la inteligencia artificial, porque uno de los puntos de la ética y también de lo que es tomar una decisión es que se requiere intencionalidad. Es decir, si yo hago algo sin tener la intención, entonces no es que me he portado bien, es que he salido por casualidad. Es decir, si un burro toca la flauta, no significa, o sea, sopla y la flauta suena, no significa que sepa tocar la flauta, sino que realmente uno tiene que haber aprendido cómo funciona y querer tocar la flauta para que se pueda decir de esa persona que está haciendo precisamente eso, que ha decidido tocar la flauta, ¿no? Y, y bueno, pues los sistemas algorítmicos no tienen intencionalidad y siempre se implementan dentro de lo que es un marco controlado. Es decir, hay seres humanos grupos de seres humanos generalmente que se hallan detrás de todo lo que es un sistema algorítmico. Es decir, tenemos a los managers o a los funcionarios dentro del gobierno que deciden que quieren automatizar algo y luego, pues cuando se decide eso, pues hay un grupo de gente bastante grande, entre científicos del dato, pasando por matemáticos y gente que programa algoritmos, siguiendo luego por los que interpretan lo que está pasando ahí dentro del sector, etcétera, que están involucrados en tomar decisiones. Y esas decisiones son ejecutadas por la inteligencia artificial, es decir, esos programas de software o los robots o todo sistema algorítmico no decide, sino que hace es ejecutar decisiones de un grupo de personas que han sido tomadas en adelanto. Y esto es importante porque esto significa que las decisiones no pasan del ser humano a la máquina. Simplemente lo que hace la máquina o lo que hacen los sistemas es pues transportar o repetir de forma sistemática pues decisiones e ideas del ser humano y con ello eso de por un lado ver al ser humano en un lado y a la máquina en el otro como si fuese algo dicotómico que no tiene relación el uno con el otro no realmente no acaba explicando cómo es la relación de lo que estamos haciendo. O sea, la inteligencia artificial es un artefacto cultural y con ello pues pues lo que hace es reflejar las presuposiciones que tenemos en la sociedad, de las cosas que partimos, por así decirlo, y asumimos sobre el mundo. Y con ello, pues, contiene sesgos precisamente por eso, porque refleja los sesgos que nosotros tenemos ya dentro de la programación. O sea, si yo creo que el mundo consiste de dos tipos de personas, masculino y femenino, y creo que esto refleja todo lo que es la paleta de sexos dentro de la naturaleza humana, pues obviamente eso es una presuposición. Estamos viendo más y más que de eso no se puede partir, que es mucho más complicado. Y bueno, pues eso se puede convertir en algo mucho más complicado cuando hacemos presuposiciones mucho más difíciles sobre, por ejemplo, cómo puedo detectar a través de un programa de software si alguien tiene un comportamiento o está expresándose pues de forma odiosa o de forma violenta. Y vemos que ahí pues codificamos muchas presuposiciones y muchas ideas culturales y sociales, con lo cual ahí distinguir qué parte es un sesgo que surge pues porque este sistema entra en colisión con otros sistemas algorítmicos o por culpas de asimetrías en los datos, porque vemos que parte de la población está más dataficada y otra parte de la población está menos dataficada, o si surge precisamente por presuposiciones que se trasladan a la matemática del algoritmo. Es muy difícil de separar. Es decir, es parte de la naturaleza humana el discriminar y cuando
hablamos, discriminamos, nuestro idioma está lleno de discriminaciones lingüísticas, codificamos en el lenguaje ya el hecho de que pues, alguien tiene una determinada óptica que nos hace implicar que esa persona es masculina o femenina, codificamos muchísimo y la matemática con la que estamos utilizando para hacer inteligencia artificial es también una forma de lenguaje, es decir, es imposible salir de esta situación de discriminación y ahí el punto no es, creo, a mi parecer, hasta qué punto podemos crear sistemas perfectamente justos que no discriminan, de la misma manera que tampoco podemos crear una sociedad que esté libre de discriminación. Lo que podemos hacer es concentrarnos en procesos que sean iterativos y eso tiene mucho que ver con el mundo normal de hoy en día. Tenemos leyes que asumen que la gente va a discriminar y tenemos leyes de la igualdad que asumen que se pueden crear procesos que nos hacen reflejar y reflexionar sobre los conflictos sociales e intentar paliarlos de algún modo. Es decir, es todo parte de la naturaleza humana y ahí pues no vamos a poder crear una situación matemática que sea neutral. O sea, la matemática no es neutral por mucho que lo creamos y nos hayan enseñado en la escuela. Y bueno, y la filosofía que estamos utilizando en Europa pues tampoco es neutral. Hay otros tipos de filosofías que tal vez sean más adecuadas para la inteligencia artificial, porque lo que hay que decir es que la inteligencia artificial es una tecnología que se basa en la estadística, por lo menos la que estamos usando ahora, y la estadística no entiende al individuo, entiende a colectivos. Y es ahí también uno de los problemas que tenemos y que está chirriando mucho dentro de esta materia, que tenemos una tecnología que entiende al bosque y nosotros como democracia y como país con una filosofía occidental nos centramos mucho en el individuo. Ya sabía yo que nuestro tema iba a hacer, vamos, mejor que el café. Hemos despertado a todo el mundo, ¿no? Porque es verdad que es un tema apasionante. Tenemos a un alumno de la escuela, Antonio Manuel Suárez Muñoz, pasándonos las preguntas que hace la gente y ya os digo que ya tenemos muchas, o sea que luego en el tiempo le vamos a tener que dejar un ratito a las preguntas de la gente que nos está siguiendo porque son relevantes y muy interesantes. Lorena, a mí el tema del sesgo me preocupa porque indudablemente cada persona nace y crece con los sesgos. También es verdad que en la parte positiva cada día los seres humanos convivimos con nuestros jefes, con nuestra familia y con el conductor del autobús y todo el mundo tiene sesgos y hemos aprendido a convivir. Lo que pasa es que al ser automatizados, digamos que afectan a muchísima más gente, que si saludas o no al conductor del autobús por la mañana porque te ha caído gordo. Y entonces esto es a donde lleva la preocupación de la sociedad. Nuestra tercera ponente, a la que quiero dar paso inmediatamente, es Gemma Galdón Clavel, que es fundadora y consejera delegada, CEO, de Éticas Research and Consulting, directora del programa de políticas de seguridad de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, un centro que yo admiro muchísimo y al que recurro mucho a la hora de escribir, y que desarrolló el algoritmo que ha permitido llegar al producto insignia de su empresa, ¿no? El algoritmo es un algoritmo que se denomina Bias Tracker. Ella también sabe muchísimo de gobernanza y entonces antes de atacarla directamente ahí a la yugular, de decirle, dime qué es una auditoría algorítmica o quién tiene obligación de hacerla, pues me gustaría también que nos hablara de un tema en el que lógicamente estamos hoy centrados, que es el tema de la gobernanza. Gemma, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias Pilar, gracias a los organizadores y gracias sobre todo a mis compañeras que creo que me han hecho el trabajo súper fácil porque han empezado ya a dilucidar este bosque de términos complejos y de temas que nos fascinan y nos asustan a la vez. Yo quería centrarme un poco en gobernanza porque creo que cuando hablamos de ética de la tecnología hay mucha gente que plantea que no es necesaria, que por qué vamos a limitar o incorporar limitaciones o condicionantes a la innovación. Y creo que es un tema que es importante valorar y hablarlo precisamente desde la perspectiva de la gobernanza, porque es lo que la gobernanza puede
puede aportar a este espacio. ¿Cómo y por qué introducimos condicionantes derivados de este análisis del impacto legal, social y ético de estas tecnologías? Y permitidme que empiece con un ejemplo que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero creo que nos situará a todos mucho en cómo y por qué regulamos. Cuando empezó la COVID, Donald Trump se convenció de que con la hidrocloroxidina se podías curar. Alguien le convenció y decidió tomarlo. Eso llevó a que él utilizó este remedio para no contagiarse y acabó contagiado, pero otras personas en Estados Unidos, por tomar derivados de este producto, acabaron pues falleciendo por tomar productos tóxicos. ¿Qué dijo la comunidad científica cuando se planteó que la hidrocloxi podría ser una solución? Pues dijo, vamos a testearlo. Tenemos unos procesos para ver si esta medicina realmente es útil. Hoy, 7 meses después, sabemos que no es útil, pero en el proceso lo que hemos hecho es testear, es decir, implementar el principio de precaución antes de decirle a la población, nos parece que esto puede funcionar. Esto que en el campo médico, en el campo farmacéutico, en el campo de alimentos, en el campo de cualquier tipo de innovación, tenemos súper incorporado, que es que para que algo llegue a la población tiene que seguir unos procesos que se aseguren que incorporamos esa preocupación por principios importantes de nuestras constituciones y de nuestros valores en ese mismo producto. En tecnologías innovadoras, en inteligencia artificial, hemos creado un espacio de impunidad donde no hacemos preguntas y donde a la misma sociedad a la que protegemos de juguetes, si no han pasado control del tipo de plástico, del tipo de edad, de todas las regulaciones europeas e internacionales de qué puede llegar a un menor, pues protegemos a los menores de esos juguetes, pero cuando al menor lo que le llega es una aplicación de móvil diseñada para generar adicción, no tenemos ningún mecanismo de gobernanza, de gestión, de control, de asegurar que estamos protegiendo a esos menores de este tipo de productos. Entonces, la ética que yo practico, la ética en la inteligencia artificial que yo practico, es una ética práctica. Somos como una aceleradora de ética. Es decir, intentamos acortar el tiempo que pasa entre que tenemos una innovación y que conocemos cuáles son sus impactos y que construimos los mecanismos para proteger a la sociedad de esos impactos negativos. Y proteger a la sociedad de esos impactos negativos lo que nos permite es salvar vidas muchas veces, como en el caso de la COVID, pero también ahorrar muchísimo dinero. O sea, saber que la hidrocloxi no funciona nos ha permitido no desplegarla a nivel global cuando es una cosa que ahora sabemos que no hubiera aportado ningún beneficio a la población. Otro ejemplo que creo que es como muy gráfico es el del automóvil. Cuando creamos el motor y los automóviles, la sociedad decidimos que queríamos utilizar esa herramienta porque nos permitía mejorar la productividad y generar todo un ecosistema a su alrededor. Pero también lo que descubrimos con el tiempo fue que los coches muchas veces tienen impactos negativos. Los coches atropellan a personas, los coches contaminan el medio ambiente, con lo cual hemos ido creando mecanismos, pues desde el cinturón de seguridad, las limitaciones de velocidad de los coches. El coche puede correr muchísimo, como vemos en la Fórmula 1, y todos aceptamos, nadie compraría un coche que vaya a 1000 kilómetros por hora, porque sabemos que no es deseable. No solo porque sea ilegal, nadie compraría un coche sin cinturón de seguridad, pero además tenemos unos limitadores de las emisiones porque queremos proteger el medio ambiente. Todos estos mecanismos que hemos ido introduciendo es la forma como hemos introducido la ética y la protección de las personas en estos procesos de innovación. Nuestra pregunta es, ¿por qué en inteligencia artificial este proceso no lo estamos haciendo? Y lo que queremos y lo que hacemos es dinamizar el espacio que puede contribuir a crear este tipo de mecanismos que nos permitan de formas concretas proteger a personas en procesos tecnológicos. Porque ahora mismo lo que estamos viendo es que los algoritmos están teniendo impactos no solo sociales, sino individuales. Personas que son víctimas de decisiones algorítmicas. En España, por ejemplo, el riesgo de las mujeres maltratadas lo asigna un algoritmo. En muchos países, el tipo de trabajos que te ofrece el Servicio Público de Empleo cuando vas a pedir un empleo lo decide un algoritmo, con lo cual la importancia de que esos algoritmos sepan muy bien quién eres y cuál es tu riesgo real y sean capaces de valorarlo de una forma certera es súper importante. Si la cuantía de tu prestación de desempleo la va a decidir un algoritmo, es muy importante que este algoritmo esté bien diseñado. Y precisamente como no hemos creado estos mecanismos de control de la inteligencia artificial, lo que tenemos ahora mismo son algoritmos de muy baja calidad con impactos sociales e individuales fuertísimos. ¿Cuál es una de las muchísimas apuestas o cosas concretas que ponemos sobre la mesa? Pues la auditoría algorítmica. Los algoritmos son geniales, igual que los medicamentos son geniales para la COVID, pero antes de que un algoritmo pueda funcionar, tenemos que seguir ese principio de precaución. Tenemos que tener espacios
momentos y procedimientos y estándares para evaluar cuál es el impacto de ese algoritmo para mejorarlo. En ningún caso, en muy pocos casos, para decir aquí no se puede introducir un algoritmo, sino cómo movilizamos lo mejor del conocimiento ingeniero, pero también lo mejor del conocimiento en filosofía, en impacto social, en antropología, o en psicología, depende de lo que sea relevante para el servicio que estamos automatizando. Con lo cual, una de las cosas que hacemos nosotros es auditar esos algoritmos, ver no solo cómo funcionan los datos dentro de ese algoritmo, sino también ver socialmente cómo hemos traducido un problema social complejo en inputs de datos. Y muchas veces vemos que justo ahí, ya con esa primera pregunta de cómo has traducido tu problema complejo social en inputs de datos, ya empezamos a identificar un montón de deficiencias o de cosas que se han ignorado o olvidado que tenemos que entrar y remediar. Y en ese sentido, uno de los problemas que tenemos, y creo que me gustaría también igual empezar para que seamos más rápidos a ser críticos, es que muchas veces algunos de las recetas que nos llegan desde la filosofía o desde los enfoques más abstractos a la ética de la tecnología no nos sirven, ¿no? Cuando decimos es importantísimo el papel del humano en la tecnología. El algoritmo es ético si hay un humano que lo controla. Pues como decía Lorena y como decías tú, Pilar, también, al final lo que nos encontramos es que cuando hay interacción humano-máquina, lo que estamos haciendo muchas veces es sumar lo peor del sesgo artificial con lo peor del sesgo humano, con lo cual tenemos procesos aún mucho menos transparentes y capaces de rendir cuentas de lo que teníamos al principio. Con lo cual lo dejo aquí porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero con esta idea clave. Necesitamos incorporar el principio de precaución en el desarrollo tecnológico para mejorar la tecnología precisamente. Bueno, como os decía, tenemos muchas preguntas, así es que lo que voy a hacer es abrir un poco una ronda de debate. Voy a plantearos a cada una pregunta, si las demás queréis terciar, por supuesto, tenéis entradas. Ahora hacemos las respuestas un poco más cortitas y algunas van en consonancia con cosas que nos están preguntando, pero ya os digo que tengo toda la pantalla llena, o sea que habéis despertado mucha inquietud en nuestro público. Lorena, Idoia, perdona, decías que una cosa que es evidente, ¿no? Hay que empezar y hay que actuar ya, ¿no? Mucha gente nos está preguntando en este sentido y yo te preguntaba, ¿es posible de verdad la realización de un código ético internacional en ética de inteligencia artificial? En mi opinión, estas son opiniones, hay muchas opiniones a nivel internacional. En mi opinión, no. Lo que sí se han hecho muchísimos intentos a nivel internacional de establecer estos códigos éticos internacionales. Sí se consigue porque actualmente pues, se sabe algunos de los riesgos que hay respecto a la explicabilidad, respecto a los sesgos de los algoritmos que nos han explicado Lorena y Gemma, pero hay ciertas peculiaridades culturales de cada país que son importantes a la hora de tratar la ética en la inteligencia artificial. Por ejemplo, algo que nosotros, por ejemplo, una decisión que se toma aquí en España, posiblemente se tome de otra manera diferente, me refiero, el impacto que tiene es diferente aquí en España que pueda tener en Alemania, que pueda tener en Italia. Y si ya nos trasladamos, por ejemplo, a Japón, a cualquier país oriental, pues esa misma cuestión puede ser tomada de una manera completamente diferente. Nosotros, esto ya no es una cuestión de inteligencia artificial, es una cuestión de filosofía, de ética. Realmente tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta respecto a algunas de las cosas? O son los chinos o son los japoneses? Realmente el hacer códigos éticos en inteligencia artificial internacionales, en mi opinión, yo creo que sí que se deben sentar unas bases comunes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero más allá de ello, creo que es fundamental que cada país, cada cultura específica trabaje en un código específico ético y se centre en las peculiaridades culturales de cada país y tenga especial atención en casos individuales, porque probablemente no afecte de la misma manera en un sitio que en otro. Por lo tanto, yo sinceramente creo que después de haber visto estos intentos internacionales, realmente está habiendo pues ciertos límites en algunos puntos rojos que no se quieren traspasar en algunas partes y en otras no. Un ejemplo en otros pues no se les da tanta importancia en función de la cultura. Y por ejemplo, uno de los mayores experimentos que se ha realizado en este ámbito es, por ejemplo, seguro que mis compañeras han oído hablar de la Moral Machine del MIT, que intentaba a través de un experimento puesto a través de la web moralmachine.com
personas de distintos países podían decidir si era mejor atropellar a una persona mayor o a un joven o a un médico o a un obrero o en función de diferentes escenarios. Una de las principales conclusiones de ese experimento fue que no hay una opinión global respecto, incluso en situaciones extremas, no sé, es muy difícil llegar a opiniones globales de qué hacer en un momento determinado. Por lo que comentaba, creo que es fundamental el estudio de las peculiaridades culturales para analizar el impacto de ese determinado algoritmo de inteligencia artificial. ¿Queréis terciar alguna de las dos? Mira, es pertinente la pregunta que nos hace Isabel desde casa, porque se cuestionaba si alguno de los códigos éticos que se han escrito, porque algunas cosas hay distintas, sobre todo a nivel europeo, yo he leído algo, si se ha publicado para la visibilidad de los ciudadanos. Están publicados todos, están publicados a través de Internet, hay publicados muchos, todos estos códigos internacionales, se puede ver, hay análisis de más de 150, bueno, hay muchas organizaciones que han publicado sus específicos a nivel internacional, hay muchísimos códigos éticos publicados, pero sigue siendo, hay muchos que tienen elementos comunes, pero aún así no nos debemos decir, bueno, como ya lo han hecho, por ejemplo, si la Unión Europea tiene un código europeo en inteligencia artificial, aún así sería muy necesario el que el gobierno de España, por ejemplo, tuviera en cuenta un código específico para la cultura del país en el que se van a implementar esos determinados algoritmos de inteligencia artificial. Aquí, y quería hacer esa puntualización, estamos generalizando. Hay algoritmos de inteligencia artificial que usamos simplemente para una automatización que no requiere un análisis tan exhaustivo, depende de ese impacto social o profesional que vaya a tener ese determinado algoritmo, hará falta un mayor estudio de estos sesgos, de estos problemas que en otros que no hace falta tanto análisis. ¿Me permitís intervenir sobre Por supuesto. este tema? No te permitimos, queremos que intervengas. Me parece la clave del debate. Yo creo que los estándares internacionales globales no han funcionado, no porque sean globales, sino porque se han basado en principios. Es decir, los principios de la inteligencia artificial ya los sabemos. Existen incluso metaanálisis de principios de la inteligencia artificial. Ya sabemos cuáles son los términos que se repiten en todos los esfuerzos globales para incorporar ética en la inteligencia artificial. Temas de justicia, temas de transparencia, temas de equidad, no discriminación. Es decir, los principios los tenemos. Lo que nos faltan son las prácticas. Es decir, es muy difícil que unos principios globales se traduzcan en algo cuando el problema que tenemos es que no nos estamos bajando especificaciones técnicas. Es decir, el ingeniero, ¿qué tiene que hacer para incorporar esa equidad en su algoritmo? Y me parece que el ejemplo de la Moral Machine es súper relevante en este sentido porque me parece que es un enfoque terriblemente distorsionador. Es decir, Moral Machine lo que dice es la inteligencia artificial va a tener dilemas morales como las personas, hace esa equiparación casi entre la inteligencia artificial e inteligencia humana y nos hace empatizar con la inteligencia artificial a partir de las herramientas de la inteligencia humana. Eso no es así. Las máquinas no piensan como las personas. La forma de pensar, y lo llamamos pensar, pero no es pensar, la forma de procesar información de los algoritmos y de las máquinas de la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la forma humana. La Moral Machine del MIT lo que nos dice es, vamos a pensar si atropellamos antes a una persona embarazada o a una persona mayor o a 5 niños. Eso no es lo que estamos trabajando de forma concreta con los ingenieros que desarrollan coche autónomo. Lo que sabemos de los últimos juicios a accidentes de coches autónomos, por ejemplo, es que los coches autónomos que están actualmente circulando en Estados Unidos no son capaces de ver a un ser humano fuera de un paso de peatones. El algoritmo es tan sencillo, muy complejo, pero no suficientemente complejo como para entender cosas muy básicas de cómo funciona el mundo en el que vivimos. Con lo cual, todos los accidentes que tenemos registrados hasta el momento con víctimas mortales ha sido por personas que han cruzado una calle fuera de un paso de peatones. Tenemos algoritmos que están llegando al mercado sin haber pasado el más mínimo proceso de control de que lo que pongamos en la calle no sea una máquina de matar. En este contexto, estar hablando de si personas embarazadas o 5 críos, me parece que es desviar la atención del debate concreto de cómo regulamos y cómo controlamos y cómo aseguramos que las personas de este planeta no se encuentren a un coche incapaz de verles si no están en un paso de peatones, porque además que no lo sabes. La ciudadanía no sabe
que ante un coche autónomo, si no pasas por el paso de peatones, el coche no te va a ver porque no está programado para hacerlo. Con lo cual me parece que es súper importante que empecemos a bajar de esos principios. Ya tenemos los principios, nos faltan sobre todo las prácticas, nos faltan las tecnologías, los procedimientos que nos permitirán incorporar todas estas preocupaciones de principios y valores en el desarrollo concreto de la tecnología. Has tocado un tema que me apasiona, que ya debatiremos en otro momento, que es el tema del coche autónomo. Pero le voy a dar entrada a Lorena porque muy al pie de lo que tú dices, ella sostiene que la inteligencia artificial no es inteligente. Y dice que a diferencia del ser humano, esto ya lo ha declarado en algunas ocasiones, las máquinas no tienen intenciones y ahí ya falla uno de los factores indispensables para la inteligencia, ¿no? Entonces, la intención es una aportación controlable por los humanos. Lorena, te doy paso porque tú de esto que estamos discutiendo has hablado en varias ocasiones. Sí, o sea, para hacer todavía más hincapié en lo que ya han dicho mis colegas, o sea, la ética no es una cuestión de estadística, no se puede solucionar estadísticamente y con ello no se puede programar algo de tal forma que sea ético. Lo que se puede crear es un contexto de aplicación ético y eso no depende ni del algoritmo, ni del dato, ni de la hardware que se utilice, o sea, el material que se utilice, sino que depende del contexto, del objetivo, de las personas involucradas y del proceso en sí en el que se implementa este tipo de tecnología. Es decir, si tenemos un proceso que es iterativo, en el que tienes a diferentes expertos que no solo entienden la matemática y la estadística, sino que también entienden el contexto sectoral en el que se está aplicando y son equipos diversos, es decir, no solo de hombres blancos, sino que también hay mujeres, hay gente con experiencias pues, de migración, con algún tipo de experiencia en el terreno de la discapacidad, etc. Ahí vas a tener teams, equipos que son capaces de mirar el proceso de otra forma. O sea, de momento lo que tenemos es a mucho científico del dato que está ofreciendo servicios tanto para compañías militares como para compañías dentro del sector de la sanidad, como para compañías o para empresas agricultoras. Es decir, tienes a una persona que está interpretando como científico del dato las estadísticas de 3 sectores totalmente diferentes. Eso es como si yo fuese al banco con la estadística que me ha dado mi neurólogo y le digo, por favor, interpretad lo que pone aquí. Y obviamente no esperaría jamás que una persona del sector financiero sea capaz de interpretar una estadística matemática, pero de medicina. Pero es en cierto modo lo que está pasando de momento en el sector. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es una aplicación ética es estoy involucrando a todo el que se tendría que involucrar. Es decir, entender un poco mejor cuáles son las limitaciones y también cuáles son los requisitos para poder implementar un sistema de forma pues adecuada, justa y correcta. Y eso va a significar que vamos a tener que trabajar pues mucho más interdisciplinariamente de lo que hemos hecho hasta ahora y también con mucha más diversidad. Eso es lo que puede crear un contexto de aplicación justo, no solo porque se hace pues con un proceso de calidad y rigor requerido, sino también pues teniendo en cuenta las diferencias que tenemos en una sociedad como la nuestra, que es pues muy diversa, ¿no? Y eso es lo que convierte la implementación en sí ética. Pero la ética dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial no se puede trasladar a algo estadístico. Porque no es una cuestión estadística, sino que siempre se trata de entender el contexto. Es decir, como decía Aristóteles, se trata de tratar a los que son iguales de forma igual y a los que son diferentes de forma diferente. Y eso no lo puede entender ningún tipo de programa, porque los programas lo que hacen es simplemente clasificar y computar. Es decir, por poner el ejemplo de los algoritmos genéticos, que son los algoritmos que se hallan detrás pues, de muchos programas que se utilizan para los coches autónomos. Si se visualiza, lo que hace un algoritmo genético es, en cierto modo, computar qué es lo que pasa durante un trayecto si envía el coche por todos los centímetros de ese trayecto.
Es decir, un algoritmo genético lo que hace es computar de forma brutal cuánto tardo en estrellarme. Es decir, en principio lo que hace es computar por qué parte en el que puede circular el coche no se va a estrellar. Eso es como si uno de nuestros hijos, para poder salir de la cocina, se empezase a dar golpes contra todos los centímetros de la pared hasta encontrar la puerta. Ahí nunca diríamos que nuestro hijo es bastante inteligente, sino que pensaríamos que tiene determinados retos cognitivos. Y eso es lo que hacen los algoritmos, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de eso se trata. Y con ello, pues nunca esperaríamos que algo que hace algo así pueda tomar decisiones éticas o se pueda computar de forma ética, porque eso es una perversión de lo que es ético. Pero eso sí, lo que también creo que es importante que tengamos en cuenta es que, como ya comenté Idoia, o sea, la ética es algo extremadamente contextual y dependiente de lo cultural. Es decir, la ética se crea dentro de una sociedad determinada. Y precisamente ese Moral Machine, ese experimento Moral Machine, me parece una perversión y una colonización, en cierto modo, porque esta idea es el dilema del trolley, o sea, es un dilema que fue creado por una filósofa llamada Philippa Foot. Y lo que ella quería explicar con ese dilema es que nosotros en el Occidente somos extremadamente individualistas y por eso, cuando tenemos una situación en la que pues, se tiene que atropellar a alguien, nos fijamos y nos centramos totalmente en la decisión de ¿atropello al criminal o a la persona que tiene cáncer porque ya se va a morir o a la abuela? En vez de hacer una pregunta o de concentrarnos de forma mucho más estructural en el problema. Es decir, nosotros como Occidente somos incapaces de tener una mirada mucho más enfocada en el colectivo, por así decirlo, en el bosque. Nos enfocamos mucho en el árbol y pensamos que si sumamos árbol y árbol vamos a obtener un bosque, pero el bosque es mucho más que la suma de todos los árboles. Igual que la sociedad es mucho más que la suma de todos los individuos. Y ese es el problema que Philippa Foot quería hacer y que luego pues, ha sido adoptado pues, dentro de la filosofía para explicar problemas que son mucho más estructurales, como por ejemplo el medio ambiente. Y lo que hicieron los científicos en el MIT es precisamente una perversión de ese dilema que puso Philippa Foot, porque lo que hacen es encauzar todo este dilema a nivel individual. Y no se trata de preguntar a quién atropello, sino que se trata de preguntar cómo consigo un concepto de movilidad en el que los peatones no estén en peligro cuando van a la calle y podamos coexistir a nivel de movilidad tanto peatón como conductor. Y eso es otro tema, eso es una mirada más estructural. Y ahí ya vemos que, o sea, que muchas de las conversaciones globales que tenemos son conversaciones individualistas que estamos marcando nosotros como culturas occidentales, mientras que hay otras culturas que, a decir verdad, por su mirada colectivista o menos antropocéntrica, son casi mucho más adecuadas para entender un poco más el contexto general de la inteligencia artificial, porque como tú dices, es una tecnología, Pilar, que escala, y escala porque es una forma de infraestructura, y la infraestructura no se puede mirar con ese enfoque individualista, sino que necesita otro tipo de enfoque. A raíz de todo lo que estáis diciendo, hay muchas personas que nos preguntan y por tanto lo resumo en una y le doy paso a Gemma, a la que también quería comentarle otra cosa, muchas cosas y nos queda muy poco tiempo ya, 12 minutos. Nos preguntan si creemos que se puede llegar a predecir los impactos negativos de la inteligencia artificial a raíz de lo que estáis diciendo. Pero Gemma, yo quería también preguntarte, porque tú dices que todo este proceso se basa en datos lógicamente extraídos de comportamientos del pasado y que no están preparados para hacer frente a un cambio masivo de comportamiento. Y decías justamente, que me llamó muchísimo la atención, ponías como ejemplo una pandemia y decías, cuando esto ocurre los algoritmos terminan funcionando mucho peor de lo esperado. Y lo quiero relacionar con lo que dice la gente, ¿no? A ver, podemos predecir entonces lo malo que nos pueda deparar el futuro en términos de algoritmos, ¿no? Y concretamente, como estamos en el contexto del COVID,
cuéntame si esto podría ocurrir en la era post-COVID, si todo lo que hemos hecho puede no servir o puede empezar a funcionar mal. Gemma. Pues te junto un poco las dos cuestiones. Yo creo que uno de los retos importantes que tenemos es conseguir que tanto la población como los políticos, tanto los políticos que hacen política como los que hacen las políticas, entiendan mucho mejor cómo funciona la tecnología. Ahora mismo la mayoría de gente, la visión que tiene de la tecnología es mucho más propia de la ciencia ficción que de la tecnología real que trabajamos cada día cuando estamos viendo algoritmos que se desarrollan y se implementan. Con lo cual tenemos unas expectativas alrededor de la tecnología que muchas veces son totalmente irreales y propias de una serie de Netflix, pero no de lo que puedan implementar los países, las farmacéuticas o cualquier tipo de empresa. ¿Podemos predecir el futuro? Pues sí y no. Es decir, no, predecir el futuro no podemos. Nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar. ¿Podemos hacer un assessment, estimar lo que puede pasar en base a lo que ocurrió en el pasado? Claro, y eso es el ejercicio que hacemos con los algoritmos. Cuando empezamos una auditoría algorítmica, lo que hacemos es intentar ver a quién puede impactar negativamente este algoritmo y cómo los protegemos dentro de este sistema. Evidentemente es un proceso de inquiry, de investigación que puede fallar, pero tenemos muchísima literatura sobre impactos sociales de la tecnología que nos permite al menos hacer un esfuerzo para intentar esa protección de esas personas potencialmente impactadas de forma negativa. Lo que reclamamos desde la auditoría algorítmica y lo que reclama la legislación europea es que se haga ese esfuerzo. El problema es que actualmente lanzamos algoritmos sin que nadie haya pensado qué puede salir mal, porque asumimos que la tecnología siempre funciona de forma perfecta, siempre toma las mejores decisiones, con lo cual nunca nos preocupamos de ver quién puede verse afectado negativamente y cómo protegemos a esas personas y cómo creamos mecanismos para incluso confrontar una decisión algorítmica cuando creemos que esa decisión no es justa. Con lo cual, ¿podemos predecir? Pues no, porque no tenemos la bola de cristal, pero sí podemos dotarnos de lo mejor de las ciencias sociales para entender cómo funcionan las sociedades y cómo impacta la tecnología. ¿Podemos predecir con inteligencia artificial? Pues lo mismo, podemos coger los datos del pasado y en base a los datos del pasado hacer lo que llamamos un estimated guess, una aproximación teórica a lo que podría ser en el futuro. Pero eso nos funciona con fenómenos muy constantes en el tiempo y de los que tenemos muchos datos del pasado. Cuando hay un fenómeno nuevo como una pandemia, toda la arquitectura de la inteligencia artificial colapsa inmediatamente porque no tenemos datos de pandemias del pasado, con lo cual los datos que utilizamos son datos muy recientes que no son una imagen fiel que nos permita entrenar un algoritmo. Por eso nos pasó, yo durante la pandemia he tenido el privilegio de trabajar con hasta 10 gobiernos en temas de tecnología y COVID en Estados Unidos, América Latina y Europa, y nos encontrábamos, por ejemplo, en California, que la inteligencia artificial, en California se hizo un esfuerzo brutal para movilizar todo el conocimiento de Silicon Valley para ayudar con la pandemia. La misma inteligencia artificial que le decía al gobernador, el lunes necesitarás 50.000 camas UCI, al cabo de 24 horas le decía, necesitarás 20.000. Una diferencia de 30.000. Es imposible hacer políticas públicas cuando tienes estas horquillas. Lo mismo que pasó con la inteligencia artificial del Imperial College, con la estadística de predicción, que dijo que en España, en abril, teníamos una seroprevalencia de entre el 4 y el 40. Y después lo que se demostró en los estudios de seroprevalencia es que estábamos en el 5. Es decir, la horquilla del Imperial College, casi nos quedamos fuera de una horquilla que era inmensa. Es imposible hacer políticas públicas o tomar decisiones cuando los datos de entrada son de tan mala calidad. Y hay que entender que con fenómenos nuevos los datos de entrada van a ser de muy mala calidad y dejar de gastar esfuerzos, tiempo y dinero en herramientas que no son las herramientas que nos permitirán enfrentarnos a este tipo de fenómenos. Yo lo que espero es que con esta pandemia hayamos aprendido esta lección y sepamos movilizar los datos cuando es útil movilizarlos. Yo me temo que estamos un poco haciendo las cosas muy al revés, o empezando la casa por el tejado. Utilizamos los datos cuando no son útiles y en muchos casos que son útiles los dejamos de utilizar, ¿no? Yo creo firmemente que en esta pandemia implementar de forma eficiente tecnologías de los años 80, bases de datos, comunicaciones seguras, habríamos llegado a la pandemia de una forma muy diferente. Nos hemos centrado tanto en la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, que nos hemos olvidado de las tecnologías, de las infraestructuras tecnológicas testadas, seguras, que no canibalizan datos de la población, pero que realmente permiten tener un flujo de datos que te permita tomar mejores decisiones. Con lo cual creo que es súper importante que todos nos familiaricemos muchísimo más con lo que puede dar y lo que no puede darnos la tecnología para movilizarla cuando es útil y movilizar otras cosas cuando otras cosas son más útiles. Bueno, tenemos ya
6 minutos, uno para haceros la pregunta, uno para que cada una, no os dejo más de un minuto, me hagáis una respuesta concreta y poder despediros. Mucha gente nos está preguntando sobre el mismo tema, intento resumir. Si llegamos tarde, a la gente le preocupa mucho lo que ya han hecho las multinacionales de tecnología, el uso de los recomendadores que pueden modificar los comportamientos humanos, el sentido del voto, etcétera, etcétera, y hay mucha gente preocupada por ella, preguntándonos en este sentido, los recomendadores de YouTube, bueno, ya los conocemos, de Google, etcétera, les preocupa quién ha auditado estos datos. Entonces, os pregunto a las tres una respuesta muy cortita. Idoia, empiezo por ti. ¿Llegamos tarde? ¿Qué ocurre con lo que ya está hecho, que claramente nos está modificando la sociedad? Yo creo que siempre es un buen momento para empezar. Yo creo que es el momento de hacer políticas activas, de empezar a lo que comentaba al principio de mi intervención, de empezar a dejar de lado o de seguir por un lado con la investigación, pero empezar a hacer políticas activas, que los gobiernos empiecen a hacer políticas activas, que surjan muchas empresas que auditen estos algoritmos, que se empieza a ver, como comentaba Gemma ahora en su última intervención, pues un conocimiento pues más real y menos mitificado respecto a estas tecnologías, que la inteligencia artificial en la actualidad, que es lo que hay que ver, cuál es el estado actual de la inteligencia artificial, no es la panacea y se debe emplear para lo que se debe emplear y dejar de lado pues otro tipo de tecnologías para los casos específicos, y todo esto me sumo también a la opinión de que es muy necesario desmitificar a nivel social y a nivel empresarial y a nivel de directivos de las empresas a la inteligencia artificial, que empiecen a conocer, a adquirir un conocimiento real de cuáles son sus implicaciones reales, de cuáles son sus usos reales, y yo creo que hace falta adquirir mucha conciencia sobre esta tecnología. Eso se hace a través de una divulgación clara sobre qué es la inteligencia artificial, sus implicaciones, sus riesgos reales, el estado de la cuestión actual, y nunca es tarde. Y lo que debemos de hacer es empezar ya y con fuerza, con políticas activas. Lorena, tu minuto. Lorena, ahí estás. Pues no, no llegamos ni tarde ni pronto. Esto es un proceso iterativo. Es decir, la regulación surge, que por cierto es otra cosa que la ética, ¿vale? O sea, la ética es un proceso constante y continuo, y la regulación, de la forma que tenemos en esta cultura legal española, es un proceso pues que no es un Big Mac, es mucho más comedido, necesita su tiempo, necesita primero entender cuál es el conflicto social que ocurre. Y que necesita algún tipo de incentivo regulatorio, algún tipo de prohibición. Y ahí pues se tiene primero que entender qué problemas están surgiendo, y estamos todavía intentando entender. Hay muchas presuposiciones sobre el impacto de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que tenemos pocos datos. Y ahora, hablando del tema de la manipulación y del cambio de sentimiento político a través de los medios sociales, que se estaba haciendo ahora como pregunta, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos, la historia de la propaganda, es que para cambiarle a alguien la opinión se necesita mucho más que simplemente ver un anuncio o ver una opinión. Es decir, en la historia de la propaganda, lo que los expertos en historia y ciencias de la comunicación miden no es cuántas veces he visto una determinada opinión, sino si soy capaz de ver opiniones divergentes. Y esa es la diferencia que hay entre España y China, por ponerlo así. Es decir, claro que vemos muchas cosas polarizadas, pero vemos también muchas opiniones diferentes, con lo cual no creo que se puede decir que la manipulación es clara simplemente porque en Facebook estamos viendo determinadas opiniones que no son de nuestra, que no compartimos. Gemma, tu minuto y para podernos despedir. Yo creo que sí llegamos tarde. Y llegamos tarde básicamente porque sabemos los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo. La voz de alarma sobre el impacto legal, social y ético de las tecnologías está lanzada desde hace muchísimo tiempo, y estamos tardando muchísimo en reaccionar de formas concretas. Tenemos un reglamento de protección de datos a nivel europeo que no se cumple, que empezará ahora a cumplirse gracias a sentencias judiciales, pero tendrá que intervenir la judicatura, porque de motu propio y por la actividad del regulador no se está cumpliendo el reglamento. Cuando ves que tenemos, a mí de las cosas que más me sabe mal
que se perdiera del legado de Obama es que Obama es de las primeras administraciones en todo el mundo que se plantea hacer políticas tecnológicas, políticas públicas tecnológicas. Y hay un legado importantísimo de trabajo dentro de la administración, de guías concretas de cómo comprar tecnología desde la administración pública, de cómo auditar tecnología. Estamos hablando de cosas de hace 12, 8 años. Es decir, hemos identificado los problemas de hace mucho tiempo, tenemos herramientas concretas para proteger a personas en estos procesos y no lo estamos haciendo. Con lo cual, en este contexto, congratularnos de que, bueno, llegamos tarde, pero estamos llegando, me parece que es un poco autocomplaciente. Llegamos tarde y creo que entre todos tenemos que empezar a exigir muchísimo más que esta tecnología se incorpore de una forma no solo transparente y responsable, sino también, sobre todo, creo, auditable. La población tiene que tener derecho a saber cómo funcionan los procesos que les afectan. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No soy muy dada a decir esto porque cada una de vosotras está ahí por lo que habéis estudiado, por lo que habéis trabajado y nadie os ha regalado nada. Sois producto de vuestro esfuerzo. Pero me parece increíble que 4 mujeres podamos estar hablando de algo así. Os doy las gracias por estar ahí, por lo que sois y por supuesto al Foro de la Gobernanza por haberme dado la oportunidad de compartir este rato con vosotras. Muchísimas gracias a las 3.